Dólar cae tras impacto de Trump y Putin. Esta frase, que parece sacada de un titular sensacionalista, encierra una compleja trama geopolítica y financiera. Tras una serie de conversaciones secretas entre Donald Trump y Vladimir Putin, celebradas en un lugar no revelado de Europa del Este, se filtró la posibilidad de un acuerdo para desescalar el conflicto en Ucrania. Según fuentes cercanas a ambos líderes, Trump habría actuado como mediador no oficial, con ofertas de levantamiento parcial de sanciones a cambio de un alto al fuego inmediato. Esta información aún no confirmada oficialmente provocó una caída abrupta del dólar, que perdió un 2.3% frente al euro en apenas horas. Los mercados, ávidos de estabilidad, interpretaron estas señales como un posible fin de la incertidumbre que ha dominado la economía global desde el inicio de la guerra. Sin embargo, analistas advierten que este optimismo podría ser prematuro, dado el historial de incumplimientos en acuerdos previos entre Rusia y Occidente. Los detalles, a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de prensa alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. 22 de febrero, hablaremos de la desastrosa guerra comercial de Trump. Informe especial llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Dólar cae tras impacto de Trump y Putin, la noticia que sacudió los mercados financieros globales. La caída del dólar se debe a la posibilidad de un fin inminente de la guerra en Ucrania tras una larga y estratégica conversación entre Vladimir Putin y Donald Trump. Este diálogo, el primero desde que Trump asumió el cargo, tiene una perspectiva de tregua que ha desacelerado la demanda de activos seguros, lo que ha llevado al dólar a su mayor caída, con un descenso del 2.3% frente al euro. El euro, por su parte, ha experimentado un alza del 0,6%, alcanzando los $1.0440, su tercera jornada consecutiva de ganancias, la racha más larga en lo que va del año. Rodrigo Catril, estratega jefe de divisas del National Australia Bank en Sydney, lo resumió con precisión. Las esperanzas de una tregua entre Rusia y Ucrania están alimentando un sentimiento positivo después de la conversación de Trump con Putin. Este optimismo se ha extendido a los mercados de opciones, donde el sentimiento a corto plazo ha pasado de negativo a neutral, con la mayoría de los operadores apostando por mayores ganancias. Pero, ¿qué hay detrás de esta conversación entre Trump y Putin? Según fuentes cercanas a ambos líderes, Trump habría actuado como mediador no oficial, con ofertas de levantamiento parcial de sanciones a cambio de un alto al fuego inmediato. El impacto económico de la guerra ha sido devastador. Ucrania ha perdido el 30% de su PIB desde el inicio del conflicto. El Kremlin ha logrado sortear las sanciones. Estas restricciones mediante acuerdos comerciales con China, India y otros países aliados. En 2022, el comercio entre Rusia y China alcanzó un récord de $190.000 millones, según datos oficiales chinos. Esta alianza estratégica ha permitido a Rusia mantener su economía a pesar de las presiones occidentales. La posible tregua entre Rusia y Ucrania no solo tiene implicaciones militares, sino también económicas. La desaceleración de la demanda de activos seguros, como el dólar, refleja un cambio en la percepción de riesgo por parte de los inversores. Durante los últimos 2 años, el dólar ha sufrido, al igual que la economía estadounidense. Con la perspectiva de un fin del conflicto en Ucrania, los mercados han optado por buscar oportunidades en otros activos. Esto ha beneficiado a las monedas europeas, especialmente al euro, que ha experimentado un repunte significativo. Analistas advierten que este sentimiento positivo podría ser prematuro. El historial de incumplimientos en acuerdos previos entre Rusia y Occidente, como los fracasados acuerdos de Minsk en 2014 y 2015, genera escepticismo sobre la viabilidad de una tregua duradera. Además, las divisiones internas en Ucrania, donde grupos ultranacionalistas se oponen a cualquier concesión territorial, podría complicar las negociaciones. Desde la perspectiva rusa, esta posible tregua representa una oportunidad para reafirmar su posición como potencia global.
Putin ha demostrado una habilidad maestra para la negociación y esta conversación con Trump no es una excepción. Al aceptar dialogar sobre un alto al fuego, Putin no solo busca aliviar las sanciones económicas, sino también debilitar la influencia de Estados Unidos en Europa del Este. La caída del dólar es, en este sentido, un síntoma de un cambio más profundo en el orden mundial. Tras el impacto de las conversaciones entre Trump y Putin sobre el posible fin de la guerra en Ucrania, revela un síntoma de un cambio estructural y profundo en el orden mundial. Un fenómeno que refleja la transformación de un sistema unipolar dominado por Estados Unidos desde el final de la Guerra Fría hacia un escenario multipolar en el que varias potencias compiten por influencia y poder. Este cambio no se produce de la noche a la mañana, sino que es el resultado de décadas de tensiones geopolíticas, económicas y militares que han ido erosionando la hegemonía estadounidense y abriendo espacio para el ascenso de nuevos actores globales. El dólar estadounidense ha sido durante décadas la columna vertebral del sistema financiero internacional. Desde los acuerdos de Bretton Woods en 1944, el dólar se convirtió en la moneda de reserva global, respaldada por la mayor economía del mundo y por la confianza en la estabilidad política y militar de Estados Unidos. Este estatus le permitió a Washington ejercer un poder económico sin precedentes, desde imponer sanciones financieras a países enteros hasta influir en las políticas monetarias de otras naciones. Sin embargo, este dominio no ha sido eterno y en los últimos años hemos visto cómo su influencia se ha ido debilitando. La caída del dólar en este contexto específico, tras las conversaciones entre Trump y Putin, es un reflejo de cómo los mercados están empezando a percibir que el poder global ya no está concentrado en una sola nación. La posibilidad de un fin al conflicto en Ucrania, mediado por dos figuras como Trump y Putin, sugiere que Estados Unidos ya no tiene el monopolio de la resolución de crisis internacionales. Este hecho, por sí solo, es un golpe simbólico a la hegemonía estadounidense, pero también tiene implicaciones prácticas muy concretas. El mundo multipolar al que se refiere Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, no es una mera abstracción, es una realidad que se está materializando en múltiples frentes. Por un lado, tenemos el ascenso de China como potencia económica y militar. En 2022, el PIB chino alcanzó los 18 billones de dólares, acercándose peligrosamente a los 25 billones de dólares de Estados Unidos. Además, China ha impulsado iniciativas como la Nueva Ruta de la Seda, que busca expandir su influencia económica y política en Asia, África y Europa. Este proyecto, que involucra a más de 140 países, es un claro desarrollo al orden liderado por Occidente. Por otro lado, Rusia, a pesar de las sanciones económicas, ha logrado mantener su influencia en el escenario global. La guerra en Ucrania, aunque costosa en términos humanos y económicos, ha demostrado la capacidad de Moscú para desafiar a la OTAN y a Estados Unidos en su propio patio trasero. Además, Rusia ha fortalecido sus alianzas con potencias emergentes como India, Turquía y los países de Oriente Medio, creando un bloque de naciones que buscan reducir su dependencia del dólar y del sistema financiero occidental. En este contexto, la caída del dólar no es solo una reacción a la posible tregua en Ucrania, sino también un indicador de que los mercados están empezando a adaptarse a un mundo en el que Estados Unidos ya no es el único árbitro del orden global. La demanda de activos seguros, como el dólar, se desacelera porque los inversores perciben que el riesgo geopolítico está disminuyendo, pero también porque confían menos en la capacidad de Estados Unidos para mantener su liderazgo en un escenario cada vez más fragmentado. El dominio del dólar ha permitido a Estados Unidos financiar su déficit fiscal y mantener un nivel de gasto militar sin precedentes. Sin embargo, si el dólar pierde su estatus como moneda de reserva global, Estados Unidos podría enfrentarse a una crisis financiera que acabaría con su poder. Este sábado, 22 de febrero, acompáñanos a descubrir cómo Donald Trump se está convirtiendo en una amenaza para la economía global. La desastrosa guerra comercial de Trump llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande.
Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.